Aquí en Regular nos gusta examinar toda clase de teorías, pero hoy les tenemos algunas teorías de conspiración que nos parecen de lo más tontas. Bienvenidos a un episodio más de Regular. Yo soy Ricardo. Yo soy Iván. Y hoy tenemos estas teorías de conspiración que en lo personal me parecen de lo más tontas porque pues tienen unas explicaciones por parte de la conspiración pues medio sin sentido. Uh-huh. Y pues la parte que te lleva a la razón es así como pues sí, ¿no? O sea, obviamente. Quiero empezar con una que todos han escuchado, que se llaman los chemtrails. Chemtrails, como les quieran llamar, son estas líneas en el cielo que se supone que todos los aviones que vuelan están plantando o soltando estos químicos para controlar la población del mundo. Uh-huh. Esa es la principal teoría de conspiración que tienen los chemtrails. También hay otras que dicen que nos quieren esterilizar, que nos quieren diezmar, pero la más famosa es control de población con los chemtrails, ¿ok? Entonces... Pero, a ver, venga, a mí realmente me parece interesante cómo pensar que cómo esto puede funcionar. O sea, control de población será natal en caso de que tú quieras así generar que produzcas menos espermatozoides y no, pues supongo, o sea, es lo que dicen aquí es, exacto, es provocar infertilidad, que ya no seas viable. Ajá, ¿te acuerdas que en unos videos anteriores habíamos hablado sobre... ¿Y qué tiene de malo eso? Sobre que estaban poniéndole químicos al agua para hacer a la población gay. Ajá, homosexual, sí. más bien. Lo dijimos. Pero bueno, aquí se supone que es para control poblacional. Nada más te tienes que poner tu laptop en las piernas. Y ya. Se calienta todo y ya vas a como que producir cada vez menos. Uh-huh. Y lo haces, mientras más lo hagas, más estéril vas a ser. Uh-huh. Pero lo importante de esto es, utilizando un poco el sentido común, control poblacional, esto tiene muchos años. Solamente te metes a ver un gráfico del crecimiento poblacional en el mundo y te vas a dar cuenta que estamos creciendo ni siquiera al doble. Que se necesita un control poblacional. Que en efecto sí necesitamos que esta teoría de conspiración sea real. ¿Por qué? Porque podemos ver en este gráfico que hay puntos en donde estamos creciendo 6 veces más. Y conforme pasa el tiempo estamos creciendo más. ¿Por qué? Porque estamos creciendo casi exponencialmente. Entonces, desde ahí ya es así como, ay, ¿en serio? ¿Por qué no es real? Y luego Iván me preguntaba, oye, ¿por qué son esas líneas o cómo, no? Porque, o sea, la explicación más sencilla es condensación por las diferencias de temperaturas, el motor va pasando. Pero hay videos de personas que graban en el ala saliendo líquido de las alas. Entonces, yo le contaba a Iván que los aviones tienen un peso de despegue y un peso de aterrizaje. El ala se almacena en las alas, la gasolina, el combustible, la turbocina se almacena en las alas y entonces los aviones tienen ese peso de despegue con el combustible lleno y si van a cualquier otro lugar ellos tienen calculado cuánto combustible van a consumir y la reserva de emergencia, ¿no? Okay. Entonces llegan y el avión debe de pesar lo que calcularon para aterrizar, porque si aterrizan con más peso, habría pues inercia, ¿no? Inercia daña la estructura del avión, las alas, etc. Entonces vemos este líquido porque cuando un avión tiene una ruta pero lo desvían, por ejemplo en el video de la guerra mundial que les platicamos cuando aterrizan los aviones en el 11 de septiembre, los aviones cuando tienen su ruta pero los desvían, por ejemplo si salen de aquí de México y van a Nueva York, y así de ahí, ¿sabes qué? Te tienes que parar en Monterrey. Entonces el avión, el piloto tiene que hacer un cálculo del peso que necesita para aterrizar y cuánto combustible deben de perder. Entonces tienen que subir a cierta altura para soltar el combustible. A esa altura tienen que subir para que el combustible se disperse en la atmósfera. Y entonces puedan aterrizar con el peso de aterrizaje. ¿Okay? Hay muchísimos videos en YouTube que explican todo esto mejor que yo. Pero con la cuestión del gráfico de población ya lo tienes ahí solucionado, Iván. Entonces, bueno, otra que me parece... O sea, aquí ni siquiera hay que buscar, es como risible, se dice, es la hipótesis del tiempo fantasma.
Hay un personaje que publicó por primera vez esto en el 1991. Se llama Heribert Leigh. Ya sé. Él establece que no existieron 297 años de nuestra historia. Ajá. Que los eventos entre el año 614 y 911 pues fueron falseados. O sea, no, ese tiempo no existió. Ahora. O sea, él dice porque no hay registros. Porque no hay registros tanto históricos como humanos o algo más que date de esos años. Él específicamente dice que no hay evidencia arqueológica en ese periodo de tiempo. Entonces, como no hay evidencia arqueológica, pues no existió ese tiempo. No existió. Es como la analogía esta de si un árbol cae en medio del bosque y nadie lo escucha, ¿en verdad cayó el árbol? Nunca he sabido qué significa eso. Eso es muy profundo, pero aquí nos dice como no hay pruebas de esos tiempos, entonces pues no existió, ¿no? Entonces eso está... Bien, bien. Digo, el tiempo es lineal, la flecha del tiempo, el Big Bang, etcétera. Pero bueno, la siguiente es muy divertida. De hecho, no puedo creer que eso sea teoría de conspiración. La gente dice que el príncipe Charles es un vampiro. Y de hecho, si ven la foto, sí parece. ¿Sí o no? Sí tiene cara, cuéntenos, o sea, sí tiene cara. Entonces, muchos creen que el árbol genealógico del príncipe Charles es descendiente de Vlad el Empalador. Ya aquí en el canal hemos hablado sobre la historia de Vlad el Empalador y cómo fue inspiración para Bram Stoker para escribir Drácula. Si no han visto ese video por ahí, se los dejaremos y recordamos poner el enlace. Y si no, búsquenlo. ¿Cómo se llama esto? ¿La historia de Drácula? La verdadera historia del vampiro del Conde Drácula. El Conde Drácula, sí, búsquenlo. Entonces, esto está más incentivado por el mismo príncipe, porque cuando visitó la oficina de turismo de Rumania dijo que Transilvania is in my blood, ¿no? Bueno, lo dije muy americano, pero hizo chistes de la descendencia con Vlad el Empalador. En 2017 se le ofreció al príncipe el título de príncipe de Transilvania por su conexión con la región y su promoción como destino turístico. Entonces... se lo tomó como muy a broma, ¿no? Sí, o sea, pues sí dicen que... A mí me dicen que fui actor porno y todo eso. No, bueno, si te dicen es que puede ser descendiente de un príncipe que cortaba cabezas. No se me haría tan loco, porque pues en Europa todos están conectados. Pero eso no significa que sea un vampiro. Ya hablamos de la historia de Vlad el Empalador, que pues era un güey bien loco y que hizo cosas acá bien extremas, ¿no? La siguiente es una muy vieja, y esta yo la quise meter porque mi hermano es dentista. Entonces llegan pacientes con él y a muchos de ellos pues les aplica flúor o hay tratamientos que hay que poner flúor en los dientes. Entonces él me contó que hay pacientes que le dicen, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero que me pongas flúor. Y él así como que, pues, ¿por qué no? Y es que el flúor más bien es para mantener, o sea, el gobierno obliga a que lo utilicemos para mantenernos dóciles y fáciles de controlar. Entonces, yo me puse a pensar así de, wow, ¿eso será como una conspiración como mexicana? Como que Morena y el PRI y todos estos nos están dando flúor para que no nos pongamos en contra del gobierno. Entonces me puse a investigar y esto proviene desde los nazis. Supuestamente se les daba flúor en los campos de concentración para mantenerlos dóciles y tranquilos. Y de ahí... bueno, así eran investigaciones, ¿no? O sea, se pretendía y estaban haciendo pruebas. De ahí vienen muchas teorías de conspiración también. Hacían muchas pruebas y exámenes y pues tenían a muchísima gente a su disposición, o sea, obviamente. Pero proviene de ahí, esto es muchísima información la que hay. Y de ahí, conforme la guerra y llegaban las personas y pues... ¿Pero por qué no le dan flúor a los adolescentes para que no anden ahí metiéndose en problemas? Les pones la tablet y ya. Entonces, de ahí se pasa a Estados Unidos, obviamente se queda en Europa. Y en Estados Unidos empieza también este ruido con el gobierno de que nos dan flúor, porque también en todos los países hay leyes sobre cuánto flúor debe haber en el agua y que debemos de mantenerlo porque nosotros necesitamos el flúor para mantener nuestros huesos y los dientes, etc. Entonces,
Aunque no lo crean, hay gente que se niega a aplicarse el flúor. Ya ni siquiera vamos a hablar de los anti-vaxxers, porque Güey, eso ya pero es otra cosa. Ni Pero el siquiera te flúor... lo dicen bien, o sea, nada más es no me ponga esto. Yo pensaría por alguna reacción química, algo en tu cuerpo, o sea, Sí, ahora, y simplemente una búsqueda rápida. hay no sé, gente que tener- tiene hipersensibilidad al flúor y también hay lugares en donde las concentraciones de flúor son muy altas y el exceso de flúor también hace daño. Ajá. Pero, pues eso se te hacen los dientes feos y cosas así, pero no es que estés como Pero no te controla. tranquilo. Si no, imagínense, todos estaríamos bien relax. Sería mejor que el TH. ¿Cómo se llama? ¿THX? No, ¿cómo se llama? ¿LSD? No, el otro que trae la... de la hierba, es Ajá. THC. THC, ¿no? Y bueno, otro más. Este es súper chafa. De hecho, yo ya lo desmentí comprobé. ahí en Nada que Hacer, porque lo vi en internet, es verdad. El arroz de plástico. Ujú. Las pruebas que hacen son de las más chafas. ¿Por qué? Porque dicen, miren, este arroz si lo vaciamos en agua y lo dejamos media hora se deshace. O sea, les aviso que todo el arroz, si lo dejas en agua, pues se humedece y se deshace. Es como los frijoles que los dejas para que se ablanden, pues lo pasa lo mismo al arroz. Ajá. Y obviamente, pues si es plástico, pues se va a derretir, güey. O sea, no es plástico. ¿Sí? Si no es, pero tenemos en los mares toneladas de plástico flotando. O sea, Entonces vamos a hacer arroz del mar, ¿o qué? Este solo lo metí como para que se den cuenta de la cantidad de tonterías que nos ponen en internet simplemente por hacer una nota. Ajá. Como por ejemplo, apenas lo que pasó lamentable de un chico en una escuela. Pero el acusar a los videojuegos de la violencia es así como que, pues sí. Y entonces todas los noticieros, todas las notas, están así de, hoy vamos a discutir si los videojuegos de verdad son malos. Entonces tratan de colgarse de todas estas historias chafas, porque la gente es lo que quiere leer. Entonces nos interesan cosas bien chafas como el arroz plástico. Por eso lo tuve que poner aquí. Cuéntenme, o sea, ¿de verdad ustedes conocen a alguien que creía que el arroz fuera plástico? No sé, pero ya está sumamente gastado. ¡Súper gastado! Gastado el hecho de que los videojuegos generan... eso sí. Los tiroteos. Eso ya está más masticado en el primer mundo. Eso se escucha como de la década de los 90, acompañado de cosas de Marilyn Manson y el satanismo. Ahora, y los videojuegos. Tienes la respuesta de Marilyn Manson. Flojera. Eso ya lo veremos a lo mejor en otro video, pero lo que le pregunta a Marilyn Manson es de, ¿tú qué le dirías a uno de esos muchachos? Y Marilyn Manson le dice, yo no les diría nada, yo los escucharía. Y es así como, sí es cierto. Y ya no saben qué decir. Y yo así de, sí es cierto. Pero bueno, y el último, chan. Seguramente lo han escuchado, pregúntenle a su mamá, papá. Los Yo que sí. dicen que Yo las sí. manzanas están recubiertas con cera porque nos quieren dañar la salud. Todas estas empresas que venden frutas. En la casa no comemos la cáscara de la manzana, debo de decirlo. Yo sí. Pero sí, este es mi caso. Ok, A menos de que sean orgánicas. se supone que las empresas le ponen cera a las manzanas para mantenerlas relucientes y que duren más tiempo para que la gente la pueda comprar, pero nos estamos comiendo una manzana súper vieja. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ellos quieren maximizar y vender, son los monstruos capitalistas. Bueno. Sí. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero de cierto tipo de manzanas que son transgénicas son hermosas, son gigantes y están increíblemente bien coloridas. ¿Te has comprado esas y las has dejado en tu despensa? O sea, cambiando un poquito de tema, o sea, nada más es eso. Son como las hamburguesas de McDonald's. Güey, no mames, duran. esas manzanas está muy extraño. Ahora fíjense, esa es la cuestión. La madre naturaleza produce cera en muchas cosas. Por ejemplo, las manzanas producen su propia cera porque la manzana se tiene que proteger de los rayos ultravioleta, de insectos, de lo que hay afuera. Si tú agarras cualquier manzana recién cortada, vieja, nueva, lo que sea, y la lavas y la pones ahí en tu despensa, se va a dañar más rápido que una que no le hayas hecho nada, sin importar si la recogiste del campo o no, porque es un método de defensa natural y existe en las plumas de las aves. Muchos dicen que es grasa, pero no, es cera
sobre las hojas. De hecho, vemos estas fotos de la gotita que va cayendo de la hoja. Eso es una mezcla entre cera en algunas especies y otras tienen microvellitos. También lo utilizan los microorganismos, hongos. Esto protege de microorganismos, hongos, luz ultravioleta. Y por ejemplo, ustedes dirán, o sea, un ser vivo produciendo cera, no nomás son las abejas. Y así nosotros también producimos cera en nuestras orejas. Como protección. Como protección. Entonces, lo que sí es cierto es que cuando recogen las manzanas, estas empresas las lavan y las vuelven a recubrir de cera. Entonces ellos le aplican cera de abeja o cera de carnaúba. Ajá. ¿Por qué? De abeja porque tengo mis dudas. Les pasa obviamente es más costosa. Pero ellos tienen que recubrirla porque naturalmente la manzana se va a hacer fea. No va a llegar al consumidor. Ajá. Y lo más interesante de esto es que hay registros de que se hacía en China en el siglo XII. O sea, ellos se dieron cuenta que las manzanas y las frutas se hacían feas, entonces las cubrían con cera y duraban más. Hay quesos recubiertos de cera. Exactamente, porque es una capa de protección. Rojos, estos rojos. No son los únicos. Hay otros que tienen como que su capita amarilla, no recuerdo cómo se llama. Entonces, todas estas son teorías de conspiración que no tienen mucho sentido. Hay mucha información sobre ellos. Obviamente aquí estamos siendo muy generales. Pero me parece bueno ser críticos en todo esto. Analizar el porqué de las cosas y no ver sobre la búsqueda de internet. Siempre busquen el título, la razón, la naturaleza, por qué crea la cera, las manzanas, para qué necesitan la cera. No busquen, es cierto que la cera en las manzanas... No, venga, yo creo que, bueno... este confirmation bias es malo. Hay notas donde están confirmando que las personas de edades de 60 y tantos años en adelante que se están uniendo a las filas de Facebook, bueno, mejor dicho, están sacando sus cuentas y todo esto, son las personas más propensas a compartir fake news. Todos mis tíos y personas mayores son los que más comparten esas además cosas. De buenos días y todas esas cosas. El Piolín. Yo no sé, famoso Piolín. Yo no sé, este tipo de teorías conspirativas sean nuevas o ya tengan sus añitos, pero yo siento que como que cierto gremio de la población son los causantes de esto. Y de repente uno que otro, en mi casa, eso de las manzanas... Cuéntenos ahí abajo, ¿ustedes creen alguna de estas? Y también cuéntenos qué otras teorías han visto, de cuáles quieren que hablemos. Tal vez hagamos un segundo video de esto, porque en realidad hay muchas teorías de conspiración que dan risa cuando te pones a pensar un poquito siendo crítico, ¿no? Mi favorita es el chemtrail, control de población. Cuéntenos ahí abajo y nos vemos. Adiós. ¡Uy! Oye, ya fuera de broma, ¿qué me dices de las manzanas estas transgénicas? Que, güey, no sé. Las rojotas esas así. De muchos colores, hay de todo. Unas verdes. No mames, de ese tamaño. Un día compré una. Sí, o sea, pero que sean transgénicas. Cabrón, güey, mes y medio. Te lo juro. O sea, independientemente de que tengan cera o no,